Hola a todas las personas que me acompañan en Vivencias Asombrosas. Les comparto esta maravillosa vivencia a la cual la he titulado El trabajador engañoso. Comencemos. Mi madre tenía un primo que a cualquiera engañaba para salirse con sus propósitos, pero la mayoría de las personas no se disgustaban por ello, sino que celebraban su conducta, una situación que disgustaba a gran parte de la familia, porque se manejaban dentro de los valores universales. En una ocasión, mi padre compró una finca, y se vio a la necesidad de contratar a un hombre para que limpiara parte del monte. El primo de mamá tenía por nombre Serafín, quien era muy popular entre la población, que sorpresivamente lo buscaba para que él le contara algunas picardías que realizaba. Mi padre, hombre trabajador, humilde y fuerte creyente que las personas merecen una segunda oportunidad cuando han realizado algo inadecuado, decidió buscar a Serafín, para que limpiara la finca que con mucho sacrificio había comprado. Mi madre, temerosa, trató de convencer a mi padre para que no confiara en Serafín, pero mi padre lo empleó. Todas las madrugadas en el transcurso de 15 días, mi madre le preparaba alimentos a Serafín, para que tuviera almuerzo, ya que en el entorno donde queda la finca no hay restaurante ni tienda cerca, y Serafín no sabía cocinar. En las tardes, con la excusa de devolver las vasijas, el famoso primo regresaba a casa de mis padres, aparentando estar sumamente cansado. Se acostaba en alguna de las camas, sudado, sucio y con mal olor. Mi madre, disgustada, le reclamaba que no lo hiciera, ya que ella se veía obligada a cambiar la ropa de las camas. Él no le brindaba atención, y de inmediato imitaba estar durmiendo, con unos ronquidos muy feos. Mi madre, impotente ante la conducta inadecuada y fresca, en una ocasión le tiró un vaso de agua fría en la cara, lo que ocasionó la ira y la lástima de mi padre. A los 15 días, cuando fuimos a la finca, nos encontramos con la sorpresa que Serafín no limpió la finca, y posteriormente contaba que tenía el propósito de cumplir con su compromiso, pero la brisa, las ganas de dormir y la sabrosa comida que mi madre le preparaba, lo dominó, por lo que al llegar a la finca buscaba una hamaca, se acostaba a dormir, luego almorzaba, se iba al río, se mojaba un poquito la ropa que llevaba puesta, y luego sus pisadas se llenaban de lodo. Finalmente, cuando recibió el pago por el trabajo que no había realizado, abrazó a mi padre y le manifestó que era un hombre muy bondadoso y que se llevaría una tremenda sorpresa por confiar en personas como él, y que cada vez que quisiera hacer una obra de caridad lo buscara. Ante el descaro y mal comportamiento de Serafín, mi madre sentía vergüenza y nunca entendió cómo existen personas tan abusivas y que otros se lo celebren. Gracias por acompañarme, regálame un me gusta, y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos en Vivencias Asombrosas. Gracias, y hasta el próximo video.